Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como siempre, empezaremos comentando un poco cómo ha ido la sesión de hoy. Aquí tenemos el gráfico del Bitcoin contra los dólares en el exchange Binance. Ya sabéis que tenéis un link para abriros cuenta en Binance con un 20% de descuento en las comisiones de compraventa para siempre en el exchange. Y en el gráfico estamos viendo cómo estamos subiendo a pesar de que a la mañana ha habido un movimiento brusco bajista. Ahora mismo estamos en 59.000. Aún así no pasa la resistencia. Seguimos haciendo bandazos. Hace pocos minutos ha habido otra caída también brusca. Y no sé, parece que está en una zona complicada. De todas formas, todavía no vemos esa corrección que podría llegar en cualquier momento. Ha hecho amago hoy a la mañana, casi ha llegado a tocar el soporte que decíamos ayer en los 56.300 y pico, se ha quedado a $300, pero ha sido puntual y no ha terminado en la parte baja de momento. Queda todavía 3 horas para el cierre, vamos a ver cómo cierra esta vela. 3 horas todavía dan para mucho, ya hemos visto lo que ha pasado en una hora solamente esta mañana. Y desde mi punto de vista seguimos en un movimiento que nos va a llevar bastante tiempo antes de volver a romper los máximos anteriores. Bien, la noticia que tenemos sigue siendo positiva. Evidentemente, las noticias a medio y largo plazo van a seguir siendo positivas y seguimos siendo muy optimistas en el medio y largo plazo con el Bitcoin. Mike Novogratz dice que Bitcoin avanza inevitablemente hacia la capitalización de mercado del oro. El CEO multimillonario de Galaxy Digital le dijo a CNBC que está sorprendido por la velocidad de adopción de la criptomoneda. Cree que el Bitcoin está en camino de alcanzar o superar la capitalización de mercado del oro en medio de una rápida ola de adopción minorista e institucional del activo digital. En una entrevista dijo que está estableciéndose el Bitcoin mucho más rápido de lo que predijo él. Y agregó que está sorprendido de lo rápido que la gente se está moviendo hacia el sistema. Novogratz, quien ha estado involucrado en Bitcoin desde 2013 cuando la moneda digital estaba valorada alrededor de los $100, explicó que su precio objetivo anterior de 60.000 era demasiado conservador. El objetivo inicial se basó en que Bitcoin logrará aproximadamente el 10% de capitalización del mercado del oro. A principios de año pensó que 60.000 era su objetivo, pero se dijo a sí mismo y a sus inversores que una vez que llegase al 10% todos dirían que pasaría a ser el 20% de la capitalización del oro y luego cuando llegue al 20 pasará al 50 y luego al 100. El surgimiento de Bitcoin como oro digital ha fortalecido la convicción de Novogratz de que la criptomoneda eventualmente alcanzará o superará el valor del mercado de los lingotes. Superará, dice, ¿eh? Creo que Bitcoin está avanzando inevitablemente para alcanzar la misma capitalización de mercado y luego una capitalización de mercado más alta que el oro. Las estimaciones actuales sitúan la capitalización de mercado total del oro en aproximadamente 10,7 billones. Bitcoin, por el contrario, tiene un valor de mercado total de 1,1 billones, con lo cual ya veis que casi se tendría que multiplicar por 10, bueno, por más de 10 para llegar a la capitalización del oro, es decir, más de $500.000 a precios actuales de ambos activos, ¿no? Bitcoin parece estar eclipsando al oro en la batalla por ser un refugio seguro y algunos analistas prominentes afirman que Bitcoin le está quitando participación de mercado al metal amarillo. En diciembre del 2020 los estrategas de JP Morgan dijeron que el ascenso de Bitcoin serviría como un viento en contra para los lingotes de oro a corto plazo. ¿Vale? Así que bueno, seguimos teniendo la narrativa de que Bitcoin sustituye al oro, que Bitcoin va a alcanzar el precio del oro en capitalización y eso está incentivando pues todas estas entradas que estamos viendo de dinero por parte de institucionales sobre todo, ¿no? Bien, vamos ya un poco con el análisis más detallado. Aquí vemos lo que estaba diciendo antes, este es un gráfico de una hora del Bitcoin también. Vemos la caída brusca que ha tenido a la mañana, que casi le ha llevado al soporte de los 56.361. Se ha quedado en esta zona de 56.769. Después ha rebotado prácticamente hasta los máximos que tenía antes de la caída. Y luego aquí ha tenido otro movimiento brusco a las 9 de la noche
y parece que está nervioso el mercado. Fijaros que desde aquí, desde esta vela de las 8 de la mañana, el mercado ha estado bastante nervioso. Hasta aquí estaba muy tranquilito, ya veis las velas como han sido, toda esta zona muy tranquila, y aquí se ha alterado bastante. Y ahora mismo estamos en esa fase volátil que decíamos a la mañana en los extremos. Volatilidad en la parte alta del gráfico y habrá volatilidad también en la parte baja cuando hagamos corrección. Porque en ese movimiento lateral donde se lucha es en los extremos, no en el camino. Cuando está subiendo no hay mucha lucha, aquí es donde se está luchando entre alcistas y bajistas, y cuando baje lucharán también ahí en esa zona los alcistas y bajistas. Por eso hay esa volatilidad. Bien, vamos a ir con las altcoins, porque aquí no hay mucho más que analizar, es decir, estamos sobre la línea de tendencia pero cogido con pinzas, esa línea verde, y en cualquier momento la va a cruzar hacia abajo y se va a ir hacia esta zona que tenemos aquí marcada de soporte, que hoy casi ha llegado pero no ha llegado a concretar, y posiblemente en los próximos días terminará por concretar esa zona, ¿no? Bien, como decía, vamos con las altcoins, vamos a pasar el gráfico a diario y vemos One Inch que sigue bajando, la pinta de momento no es muy buena. Quiero aclarar una cosa porque ha habido alguna pregunta. A ver, estamos diciendo que las altcoins hay que tener cuidado, pero sobre todo con las que han subido un montón. Las que llevan bajando las últimas semanas, casi 3 semanas o un mes, pues hombre, ahí te puedes arriesgar porque en caso de que el mercado se dé la vuelta en general y caiga todo, estas no tienen mucho potencial de caída porque ya están bastante abajo. Sin embargo, una que ha subido un por 10, por ejemplo, pues es fácil que se vaya a un 50% abajo, tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, por eso algunas están en una zona interesante y otras pues es mejor ni mirarlas, ¿no? Porque están a un precio tan descabelladamente alto que es mejor no entrar ahí, ¿no? Bueno, AAVE es una de las que está en buen precio y está rompiendo la resistencia, como veis, esa zona de los 65.000, perdón, 6.522. Ahora mismo la está rompiendo, está cerrando la vela bastante bien, pero bueno, queda todavía mucho rato, quedan 2 horas y 45 para cerrar esa vela, y si cierra así, sí que tendrá bastante potencial para los próximos días. Ya estaba mostrándose bien los últimos días y parece que hoy al fin rompe esa resistencia. La que estaba un poco floja es Cardano, que ha llegado a estar incluso por debajo de los 2000. Fijaros que el mínimo ha sido 1985, ha roto el soporte ligeramente y podría caer un poquito más hacia la zona de 1880. Acro, 12% de subida, rompe la resistencia de los 123. Una vez que pasa esa zona y si cierra en ese nivel que está ahora, el recorrido puede ser amplio todavía porque no tiene resistencias. Algorand, un 1,3% de subida, rebotando en el soporte de los 2188. Fracasó en su primer intento de situarse por encima de los 2388, pero parece que va otra vez de nuevo a intentarlo. Todas estas que estamos comentando son monedas que no han hecho todavía su movimiento, digamos. Entonces, puede que no lo hagan, pero son las que tienen opciones de hacerlo y son las menos peligrosas ahora mismo. Seguimos. Bueno, creo que alguien me preguntaba por ANT. ANT había estado subiendo mucho la semana pasada, después corrigió, ayer volvió a arrancar, pero hoy otra vez vuelve a corregir. Es posible que la veamos en 1600 de nuevo. API 3, en cuanto rompió esa resistencia de los 12.367, ya veis cómo ha subido con bastante facilidad, con bastante fuerza. No sé si seguirá subiendo, tiene una resistencia en la zona de 18.252. La subida que ha tenido ya es suficiente como para haber tomado beneficios, pero el que quiera todavía mantener la posición puede poner un stop por abajo del precio que está ahora para intentar apurar mayores subidas, ¿no? APP Coin también sigue la escalada. Ayer ya amagaba con romper los máximos anteriores, hoy los rompe definitivamente y parece que continuará un poco con ese movimiento, aunque no sabemos hasta cuándo. Está también muy cerca seguramente de algún máximo, ¿no? AirSwap, ya habíamos dicho que ha roto la tendencia alcista y está cayendo. Decíamos como mínimo a los 900, puede que más. Este es un típico ejemplo de las que ya no hay que estar fuera de estas monedas que ya están empezando a romper después de haber tenido una subida muy fuerte. Atom está intentando aguantar el soporte de los 3.362, de momento no lo consigue, pero está muy cerca, tampoco podemos decir que eso sea una ruptura.
Audio es de las que había subido mucho, como veis, ha roto la línea de tendencia alcista y está retrocediendo. Ya veis que hay dos grupos de monedas, unas que se han disparado enormemente y están cayendo y otras que no han hecho gran cosa y que todavía podrían hacer algo, ¿no? AVAX ha caído al soporte y la pinta gráfica no es muy buena, podía seguir cayendo aún. AXS comentábamos a la mañana que puede caer a 8.400 y veremos si ahí aguanta ese soporte. Van, por fin, ahora sí, ya eso es más que definitivo, rompe los 25.047 con mucha fuerza, ahora sí. No creo que al cierre ya le dé tiempo a volver a bajar. Y bueno, puede que tenga un par de días buenos, ¿no? Porque ya la ruptura es seria. Básica Tension Token está probando ese soporte de los 1865, posiblemente lo romperá, porque ya dijimos que había descontado todas las noticias positivas y a nada que el mercado empeore un poco, pues es de las que puede caer bastante. BIM a la mañana ya caía y parece que poco a poco se puede encaminar hacia los 169 de nuevo. Bell, que era una de las que nos gustaba, rompe la resistencia, rompe esos 7.337. No tiene muchas resistencias por arriba, con lo cual no sabemos exactamente hasta dónde puede llevar, pero podría subir bastante todavía. Aún así yo protegería un poco esa posición con algún stop, pero podría llegar, por ejemplo, a 10.500 tranquilamente. Binance retrocede, la vela de ayer no tiene continuidad, de momento se va a apoyar a la línea morada. Si solo es eso no pasa nada porque seguiría subiendo, pero hay que tener cuidado ya también. Vamos a ver qué más hay por aquí. CHR 7% abajo, seguramente intentará ir otra vez a los mínimos que acaba de dejar hace poco en la zona de 558. Voy a dibujar el soporte porque es muy importante. Si se pierde esa zona caerá mucho. Chiliz cayendo, ya ha roto claramente el soporte de los 905, parece que empieza un movimiento bajista también. Ya veis que hay algunas pues que han roto soportes, han roto tendencias y otras sin embargo que están todavía rompiendo resistencias para empezar a subir. Hay mucha diversidad. Compound cayendo, pero mucho menos que a la mañana. Recupera esa vela casi por completo. Seguramente le esté ayudando el hecho de que a AVE parece que empieza a subir. Coti un 11% abajo, rompe la línea de tendencia morada, se va hasta la línea verde y si pierde esa línea verde la podemos ver en 594 bastante rápido. Me han preguntado por CRO, lo que pasa es que me lo han preguntado por dólares. Por dólares no sé lo que hará, porque a ver, CRO o cualquier otra en dólares dependerá de lo que haga Bitcoin. Si Bitcoin sube mucho, las altcoins en dólares van a subir, porque estos son satoshis, y aunque se mantenga en ese nivel de satoshis de 352, si cada satoshi vale más porque el Bitcoin se va a 100.000, pues esta valdrá más en dólares, pero es que eso no es lo que interesa, entonces yo no sé en dólares si va a subir o no va a subir, porque dependerá de lo que haga el Bitcoin. Entonces yo lo único que puedo decir es que contra el Bitcoin va a ser muy difícil que suba de ahí. Entonces el resto depende del Bitcoin. Si me estás preguntando qué va a hacer en dólares y yo te estoy diciendo que contra el Bitcoin no creo que se mueva de aquí, pues la subida que haga en dólares dependerá de lo que haga Bitcoin. Así de sencillo. CTSI rompiendo también esa línea morada y también con posibilidades de caer a la zona de 539, otra de la que estábamos advirtiendo estos días. DAS repite, recupera bastante al cierre, seguramente, no he visto cómo estaba Monero ahora, pero seguramente si Monero sigue subiendo como veíamos a la mañana, es posible que DAS se haya animado por ese motivo. Y ZK espero que también. Digibyte rebota de los 119, esta mañana estaba por debajo, 118, no ha terminado de romper ese soporte y parece que aguanta bien. Día también de momento en zona de soporte, amenazando con romper los 670. El soporte más o menos es esta zona de los 610, es donde ha rebotado hoy. Seguimos.
DOT 6% arriba, rompe la resistencia. Tenía alguna noticia interesante, creo, DOT. Creo recordar haber leído algo, pero bueno. En principio, técnicamente ha roto la resistencia, pero debemos esperar al cierre porque se está metiendo otra vez en la zona de 60.533 y si se mete por debajo de eso, volvemos a hacer una ruptura falsa. Elrond decíamos que estaba bajando hacia los 2.221 y sigue bajando hacia esa zona. Elf tampoco termina de romper la resistencia de los 805 y retrocede, puede caer hasta la zona de 700. ENJ no termina tampoco de caer, había una noticia de ENJ también positiva, había recaudado una cantidad de dinero para hacer algo con NFTs. Creo que era en la red de DOT, por eso DOT también estaba subiendo. Pero nada, en principio pues yo creo que solo es un rebote para continuar con la caída. EOS sube, sorprendentemente a la mañana no hacía nada y ahora está rebotando con fuerza otra vez. Ethereum, subida fuerte del 5%. Por fin reacciona después de haber hecho esa vela antes de ayer, que parecía que no quería salir al alza, pues va hacia la resistencia, que es la zona de los 0,03327 y podría incluso llegar a la zona de los 0,0348, que es esta zona de aquí, un poco más arriba. Fed cayendo un 6%, amenazando con romper la línea de tendencia. A la mañana estaba subiendo cuando hacíamos el análisis y decíamos que ya muy lejos no podía ir. Bueno, lo llevamos diciendo ya unos cuantos días, está ya en una zona muy alta y tiene que venir una corrección importante en cualquier momento. FLM subiendo de manera muy fuerte, sorprendentemente además también porque no viene de eso, de ninguna parte, digamos. Estaba aquí haciendo un movimiento ascendente pero sin mucha fuerza, empezó a perder esta línea de tendencia y sin embargo pues vemos como luego rompió con mucha fuerza. FTM continúa con el descenso, no es capaz de superar los 745. GRT un 1% abajo, también perdiendo niveles, posibilidad de ir a 2610 de nuevo. Hard, mala pinta, todavía puede caer un poco más hacia la zona de 3300. Hashgraph rompiendo la línea de tendencia, también empeorando bastante el gráfico. Unas cuantas que están mal y otras cuantas que ya veis que están saliendo al alza, como hemos visto por ejemplo en Ethereum, Aave, etcétera, ¿no? ICX sigue fuerte, también he leído una noticia respecto a ICX, también relacionada creo con los NFTs, entonces bueno, sigue estando de boom el tema de los NFTs y por eso sube ICX también, ¿no? Seguimos, bueno, ha roto resistencia de los 4.838. IOTA estable, en esa zona en teoría es zona de compra. Iris 7% abajo, posibilidad de caer hacia la zona de 280. JST se ha disparado tremendamente, ha llegado a tocar 256 y parece que todavía podría seguir subiendo un día más, ¿no? Tiene una primera resistencia así importante en la zona de los 300 y luego ya la siguiente pues sería un poco más arriba en la zona de los 340. Cava corrige fuerte después de haber superado ayer los 10.324 y se mete otra vez por debajo de ese nivel. Seguimos. Kyber Network 3% abajo en nivel de soporte, desde ahí debería rebotar también hacia los 5.229. KSM, que alguien me la preguntaba, pues ya ha roto la línea de tendencia alcista, seguramente seguirá bajando. Se ha separado demasiado de la línea de tendencia principal, podría caer tranquilamente hasta esta zona de los 0,0055. Lina bajando, parece que no
no reacciona en esa zona de mínimos. Había intentado desde el día 21 ir hacia arriba y romper la resistencia de los 296, fracasó y al fracasar la ruptura pues se ha ido otra vez para atrás. Link también parece que mejora, parece que quiere ir a por la línea de tendencia bajista. Se están activando monedas que habían estado muy muertas, como EOS, como Link, como Monero, como Ethereum, y parece que el resto, las que habían estado muy activas y habían tenido subidas espectaculares, se están empezando a apagar. Me parece que hay un giro o un cambio de monedas, ¿no? De unas que ya se han sacado mucha rentabilidad a otras que no habían hecho nada y todavía les podría quedar algo, ¿no? Litecoin también, fijaros qué vuelta se ha dado en el día, de estar muy negativo en los mínimos a casi recuperar, o sea que también parece que entra dinero ahí. Mana cayendo, vela fea, hay posibilidad de perder ese 1591 y seguir cayendo. Matic un 4% abajo, no rompe el soporte de momento, que lo tiene un poco más abajo, que es este de aquí, los 586, pero ya estaba amagando con caer también, ¿no? Como otras. Maker en positivo, seguramente subirá porque estamos viendo cómo AVE está comportándose muy bien. Nano por fin sale de los 817 con fuerza además. Parece que podría subir los próximos días. Nier retroceso. Ayer llegó a la resistencia, esa línea verde, y hoy vuelve a caer más o menos a la zona, a la última zona donde reaccionó, la zona de los 1000. Subida también muy fuerte de Neo, que se choca otra vez con la línea verde que es resistencia, pero podría pasarla. Ya lo intentó hace 3 días y parece que hoy vuelve a coger bastante fuerza y vuelve a tener posibilidades de subir bastante. Ocean sigue su descenso hacia la zona de los 2289. OGN se mantiene bastante arriba y todavía podría hacer alguna subida adicional. Omisego, gran subida del 17%, ha llegado a la resistencia que decíamos de 1346. Parece que puede cerrar por esa zona. No sé si intentará superarla en la siguiente vela, vamos a ver. Harmony One, que alguno me la ha preguntado recientemente, ya ha roto la línea de tendencia alcista y está a puntito de perder el soporte de los 293. La caída puede ser épica. Ontology intentando aguantarse por encima de los 269. Vamos a ver si lo consigue porque es una de las monedas que más floja ha estado en toda esta fase desde enero. ORN rompe la línea de tendencia alcista claramente. Ya estamos viendo unas cuantas con muy mala pinta. Esta, por ejemplo, tiene muy mala pinta. QLC también empezando a flojear. Esa vela ya, después de haber perdido esa línea de tendencia alcista, de haber intentado otra vez volver arriba, la vela de hoy es bastante fea, ¿no? QSP también parece que ya está cansada en esa zona y podría ir hacia la línea de tendencia e intentar romperla. Qtum bien, vuelve a reaccionar con buena subida. A ver cómo cierra. Si cierra ahí, es posible que vaya hacia los 1800 todavía. RIF, movimiento bajista, está en los 68. Todavía podría caer más. Yo no me metería de momento. REN, bueno, esta es de las que se ha quedado atrás y en cualquier momento puede moverse al alza. Yo creo que irá bien. RLC, buena subida, 7%, se acerca a los 4.754. Ese nivel de superar se le puede dar bastante potencial alcista. Vamos a ver qué más hay por aquí abajo. Rose no termina de salir de esa zona de los 300. Ayer lo intentó, bueno, y antes de ayer superó esa línea de tendencia bajista, pero en lugar de ir arriba, como han hecho muchas otras al romper esos niveles, pues se está quedando un poco rezagada. RSR retrocede un 1 y pico por ciento. De momento parece que no puede subir más.
Parece que podría caer a esa zona de 129, 121. RUN se mantiene alcista, máximos históricos. Ya no iría detrás del precio, desde luego. Cuando viene subiendo desde los 8.000 y pico hasta los 13.000 y pico, pues ya está prácticamente todo el pescado vendido. Seguimos. Sol aguanta bastante bien también arriba. Creo que ya ha descontado también todo lo positivo. Había noticias, había acuerdos. Ya ha subido por esos motivos y ahora ya pues lo más fácil es que baje, ¿no? Stratis empezando a bajar después de haber tenido unos cuantos días alcistas. Decíamos que no podíamos ir detrás de los precios y seguramente empezaremos a caer hacia los 2.421. STX también lleva varios días iniciando movimiento bajista, todavía está lejos del soporte, ese soporte más o menos que hay en 1700. Si se acerca a esa zona de 1700 podría ser una buena zona para entrar. SushiSwap, que me lo han preguntado a la mañana, pues también vemos cómo está rompiendo un soporte y la pinta técnica no es muy buena. Máximos y mínimos decrecientes al confirmar la ruptura de ese soporte, por lo tanto tendencia bajista. Tetafuel rebota, se pone otra vez tocando la línea de tendencia que es resistencia ahora mismo, o sea que es una vuelta a esa línea rota. Teta cayendo un 6%, que le pone pues muy cerquita, bueno, ha roto el soporte horizontal y le pone muy cerca de perder la línea de tendencia alcista acelerada, esa que lleva, ¿no? Así que bueno, seguramente los próximos días serán días complicados. Tomochain también en resistencia, esos 4.600 posiblemente caerá. Tron subiendo un montón, mal síntoma para el mercado. Ya advertíamos que podía romper esos 128 y podía empezar a subir un 41%, subida demasiado brusca también. Valor muy especulativo. Unfi cayendo un 9%, posiblemente vaya hacia los 42.000 o menos. Uniswap también cayendo. Tiene ahí como un doble techo ya confirmado. Posible caída hacia la zona de 36.851 y seguramente continuará con esa caída. BET, lo mismo, también inicia ya movimientos descendentes a puntito de llegar a la línea de tendencia y cuando la rompa pues caerá bastante. VIP sigue con subidas. Es una moneda que se ha quedado muy atrás y es de las que posiblemente todavía pueda tener algo guardado para hacer. Vamos a ver qué más hay por aquí. Wabi todavía en positivo, a pesar de que ya está en una zona tremendamente peligrosa. OneChain lo mismo, aguanta todavía en la parte alta, aunque está también en una zona un poco peligrosa, bueno, un poco, bastante peligrosa. Waves 4% abajo, pierde desde los 2.176. ¿Qué más hay por aquí? Tenemos a SEM bajando un 5%. Mala pinta, pinta de irse a los mínimos, no, por debajo de los mínimos. Stellar cayendo un 1,7% y también el gráfico tiene mala pinta, no termina de reaccionar. Monero, que estaba subiendo, se va para atrás. Había roto la línea de tendencia bajista, pero no lo confirma el cierre. Bueno, todavía queda un par de horas y media para el cierre casi. Pero no, de momento no lo confirma, se va un poco para atrás. Ripple también muy estancada. No parece que tenga pinta de subir. Está subiendo bastante Verge, que es una moneda que, bueno, tiene poquísima liquidez. Seguramente será de lo peor que te puedas encontrar en el mercado de las criptomonedas, pero parece que está subiendo y es evidente que al ser un mercado ahora mismo ya muy especulativo, pues sube casi todo, ¿no? XVS continúa también con el buen movimiento alcista que lleva los últimos días. ZK también parada, hemos visto que Monero tampoco reaccionaba, por lo tanto tampoco podíamos pedir demasiado. Cílica cayendo, puede caer a los 284 incluso menos.
Y ZRX continúa con el movimiento alcista a pesar de haber llegado ya a la primera resistencia y parece que se la quiere pasar y quiere ir un poco más arriba. Así que bueno, este es el repaso a las altcoins. Ahora vamos a volver un poco a lo que tenemos en el Bitcoin para dejar ahí el cierre del vídeo. Lo vemos en positivo, 59.129. En esas velas horarias vemos esas dos últimas velas que lo mantienen de momento por encima de la línea de tendencia, pero estamos ahí, muy cerca de esa línea de tendencia, y ese es el peligro, ¿no? Que está tan cerca que en cualquier momento la puede romper y hacer un movimiento como el de la mañana. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta mañana!